En este capítulo exploraremos cómo interpretar las ediciones Urtext del barroco y las articulaciones breves del período clásico y las ligaduras largas del repertorio romántico. Desarrollaremos una comprensión clara de los 15 tipos principales de articulación y aprenderemos a percibir y a ejecutar cada uno de ellos con precisión y soltura. La mayoría de las ediciones Urtext de las obras de Johann Sebastian Bach contienen muy pocas indicaciones de articulación. Aunque no existe una regla estricta que determine una articulación correcta o incorrecta, es esencial decidir de manera clara y consciente qué articulaciones se van a utilizar. Cualquier duda, ya sea mental o física, genera inevitablemente tensión y repercute directamente en la interpretación. Las articulaciones más habituales incluyen non legato, staccato, ligadura de dos notas, tenuto, accent y détaché, legato articulado o brioso. Détaché, que significa separado, se refiere a tocar cada nota con un golpe de arco independiente. A pesar de esta separación, el movimiento del arco se mantiene fluido y continuo. Al escuchar a los instrumentistas de cuerda interpretar détaché, se percibe claramente que no existe un silencio audible entre las notas. El cambio de arco en cada nota produce un sonido claro y articulado, manteniendo al mismo tiempo una línea conectada. De ahí el término legato articulado. Utilice non legato y ligaduras de dos notas en piezas lentas. Utilice détaché como articulación general en piezas de tempo moderado a rápido. Utilice staccato en movimientos rápidos, especialmente en grupos de 2 a 3 notas que se diferencian rítmicamente del pasaje principal. Utilice combinaciones de tenuto o accent con staccato en valores largos y cortos. Los grupos de notas en movimiento conjunto, melodías paso a paso, se interpretan de forma más fluida, a menudo con détaché. Los grupos de notas en movimiento disjunto, intervalos más amplios y contorno más dramático, se interpretan con un carácter más separado, non legato o staccato. Al abordar las obras para teclado de Wolfgang Amadeus Mozart o Joseph Haydn, es importante recordar que la notación clásica de la ligadura se formó bajo una influencia significativa de la técnica del arco del violín. Aunque estemos leyendo partituras para teclado de Mozart, el modelo subyacente procede de su principal influencia musical y maestro, su padre, Leopold Mozart. Como pianista y violinista, Wolfgang asimiló gran parte de su comprensión de la notación a través de la orientación de Leopold. Las siguientes citas ilustran la concepción clásica de la ligadura. Las notas deben tomarse todas juntas en un solo golpe de arco, no de manera separada, sino ligadas en un mismo movimiento, sin levantar el arco ni producir ningún acento. Por la longitud de la línea curva, el compositor indica cuántos sonidos deben ligarse. En los sonidos que han de ligarse, el dedo debe permanecer sobre la tecla hasta que la duración de la nota haya finalizado por completo, de modo que no se produzca la más mínima separación. Las notas bajo la ligadura se interpretan de forma conectada, en un estilo correspondiente al détaché del violín, continuo y sin acentos internos. En los movimientos rápidos, las notas sin ligadura se interpretan generalmente non legato. En los movimientos lentos, las notas no ligadas se tocan con una conexión más sostenida y suave, más cercana al détaché. Los compositores del siglo XVIII escribían para el fortepiano, un instrumento cuyo sonido se extinguía mucho más rápidamente que el del pianoforte posterior. Por esta razón, el legato clásico difiere de manera notable del legato cantabile amplio del siglo XIX.
El legato romántico, de carácter más amplio y cantable, solo fue posible con el desarrollo del piano moderno, capaz de sostener el sonido durante mucho más tiempo. Teniendo en cuenta este contexto histórico, para el periodo clásico es característico un legato menos intenso, que no obstante permanece suave y conectado, el détaché o legato articulado. Las notas se interpretan de forma ligada y el sonido se mantiene claro, ligero y definido. En el próximo volumen 3 se estudiarán con mayor detalle la extensión y el contorno del fraseo. La introducción de una línea de fraseo permitirá que la melodía se desarrolle de manera natural, favoreciendo un estilo clásico, fluido y expresivo. En el periodo clásico temprano, la práctica de finalizar cada ligadura en la barra de compás respondía a una convención notacional. El sistema de notación de la época no permitía que las ligaduras se extendieran libremente a través de los compases. Solo más tarde, Muzio Clementi comenzó a cuestionar esta tradición. Leopold Mozart expone el razonamiento con su claridad característica. Es antinatural cuando el sonido se interrumpe y se modifica constantemente. Un cantante que en cada frase corta se detuviera, tomara aire y acentuara de manera especial primero una nota y luego otra, provocaría inevitablemente la risa. La voz humana se desliza con facilidad de una nota a otra y un cantante sensato nunca interrumpe el sonido a menos que lo exija algún tipo especial de expresión, o la división o el reposo de la frase. ¿Y quién no es consciente de que el canto es en todo momento el objetivo de todo instrumentista, puesto que siempre hay que aproximarse a la naturaleza lo más posible? El final de una ligadura corta en la notación clásica no indica una interrupción del sonido. Más bien, refleja un cambio de dirección del arco en un instrumento de cuerda. Debido a las características constructivas del arco barroco, este cambio producía de forma natural un efecto non legato, pero no una ruptura ni una pausa en el sonido. En el piano moderno, que sostiene el sonido con mucha mayor facilidad, recrear un espacio de este tipo resultaría antinatural. Por lo tanto, no cree una separación audible entre ligaduras, ni en el toque ni en el sonido. El fraseo debe permanecer conectado y natural, guiado por el sentido musical y no por las limitaciones mecánicas de la notación histórica. La primera nota de una ligadura debe ser en todo momento acentuada con mayor claridad y sostenida ligeramente más tiempo. Este sostén debe realizarse con tal buen juicio que la duración del compás no se altere ni en lo más mínimo. Obsérvese cómo Leopold Mozart describe el fraseo sin recurrir al rubato. Su enfoque pone de relieve una conformación natural de la línea musical comparable a la inflexión del lenguaje hablado. En el capítulo dedicado al fraseo se estudiará con mayor profundidad cómo crear este énfasis natural en las sílabas de una frase y se analizará en detalle su contorno. Debe observarse, además, que la nota en la que comienza la línea curva debe ser acentuada muy suavemente y casi de manera imperceptible. La primera nota de una ligadura señala el punto natural de énfasis del fraseo. En el contexto del fraseo, este ligero acento debe surgir del contorno natural de la línea musical, como el acento natural del canto, y no de una articulación deliberada o mecánica. El acento se percibe, no se impone. El ejemplo siguiente muestra el inicio de la ligadura como un énfasis suave sobre una nota dentro del patrón de acompañamiento de la mano izquierda, reflejando una sensación estable de pulsación métrica. La manera de sentir e interiorizar este pulso interno se abordará en el próximo volumen. La ligadura de dos notas, característica del barroco, conserva el mismo significado en el periodo clásico. Su articulación y su función musical permanecen inalteradas.
En el repertorio del siglo XIX, tanto las ligaduras cortas como las largas funcionan con frecuencia como indicaciones de el fraseo, más que de articulación. Al mismo tiempo, en la música romántica, el legato o legatísimo se convierten en el modo de emisión sonora de referencia, salvo que la partitura indique explícitamente lo contrario. Durante una clase con Tatiana Seligman, profesora de Danil Trifonov, se me explicó que los acentos que Frédéric Chopin colocó con tanto cuidado en cada pulso de sus estudios no deben interpretarse de forma literal. Es muy probable que Chopin escribiera estos acentos con el fin de orientar al estudiante hacia una percepción más clara del pulso y de favorecer una mayor homogeneidad del sonido entre los dedos. Por ejemplo, en el estudio en Do mayor, pudo haber buscado un tono más uniforme en la mano derecha al tocar con el meñique. Del mismo modo, los estudios que siguen pueden reflejar el deseo de Chopin de reforzar la pulsación métrica subyacente, más que de exigir un acento literal en cada pulso. Durante el periodo impresionista, Maurice Ravel se refería a sus ligaduras como ligaduras musicales, subrayando que su función principal era indicar el fraseo y no la articulación. En determinados casos, incluso prefería un toque más non-legato para las notas bajo la ligadura en función del carácter y del matiz del sonido del fragmento concreto.